Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Conchi, Zaragoza, buenas noches. Hola Manuel. Os decía que yo voy contando las cosas, pero que por supuesto en cualquier momento una pregunta, un comentario, una aclaración, algún tema del momento que pueda surgir, pues por supuesto lo tratamos con todo el respeto y con todo el cariño y ya está. Os dije, cuando empezamos la Dei Verbum, dije que es una constitución muy cortita, pero muy densa. Hola Ana María, porque no tiene nada superfluo, es que cada palabra es merecedora de aclaración y de explicación. Al final siempre voy más lento de lo que creía, pero bueno, tampoco tenemos prisa. Hoy vamos a empezar por el número 12 de la Dei Verbum, que tiene como título ¿Cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura? Claro, es que en esto nos jugamos todo, porque si la Escritura dice una cosa y nos empeñamos en interpretarla de forma que diga lo contrario o de manipularla, estamos arriesgando cosas importantes. Si a mí alguien me falla en la época de construcción de no sé qué cosa, me trae más o menos sin cuidado. Pero si hablamos de la escritura, de la tradición, de la fe, estamos hablando de algo que afecta a la vida y a la muerte. Y cuando se habla de la vida y de la muerte, por favor, pocas bromas. Entonces, ¿cómo hay que interpretar la Sagrada Escritura? Mucha gente me ha preguntado, bueno, y es que lo que quiero es saber interpretar la Biblia. Les suelo decir, vamos a ver. Un sacerdote estudia 5 o 6 años de teología, de filosofía y teología. Y tiene muchas asignaturas de Biblia, que son clases y clases por semana. Oiga, yo lo que no puedo hacer es, en un cuarto de hora, decirles cómo hay que interpretar la Biblia, porque es un tema muy complicado. Por tanto, vamos a ir con piel de plomo y vamos a ir muy despacito. Pero un ejemplo para que veamos la dificultad de interpretar la Biblia. Llega Isaías. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. ¿Verdad que ese párrafo le conocemos todos? ¿Verdad que sí? Bueno, pues es que realmente la palabra virgen quiere decir muchacha, o quiere decir joven, o quiere decir virgen. Estamos hablando para serias, ¿eh? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Hola Adela, qué gusto saludarte. ¿Qué quiere decir? Dice el Concilio sobre la interpretación de la Sagrada Escritura. El hombre de hoy tiene que investigar con atención lo que pretendieron expresar realmente los hagiógrafos de lo que escribieron y quiso Dios manifestar. Bueno, entonces, vamos a investigar. Cuando digo vamos a investigar, digo que vamos a hacer las cosas serias. Hola Eduardo. Porque investigar no es vivir de la ocurrencia. Pues yo creo, a mí se me ha ocurrido, a mí me ha parecido. Atención, Bel. Hola. Interpretar la Sagrada Escritura es muy difícil porque dentro de ella, para empezar, tenemos dificultades de calendario, dificultades de idioma y dificultades de mentalidad. Daos cuenta que los libros más modernos de la Biblia tienen
2000 años, son los evangelios. Hola Pachi, qué alegría verte. Pero hay libros de la Biblia, parte del Deuteronomio, que se escribieron 6-7 siglos antes de Cristo, y algunos de estos libros se escriben recogiendo revelaciones y tradiciones muy anteriores. Por tanto, con la mentalidad del siglo XXI, nos queremos acercar a libros escritos, los más modernos, hace 2000 años. Por tanto, cuidadito, ¿eh? Primera dificultad. Segunda dificultad, idioma. La Biblia está escrita, Antiguo Testamento, sobre todo en hebreo, pero llega el Nuevo Testamento y tenemos hebreo y tenemos griego. Y por supuesto, no es igual el hebreo del siglo VIII antes de Cristo que el hebreo de los tiempos de Cristo. Segunda cuestión. Tercera cuestión para interpretar la Biblia: la mentalidad de la gente. El que escribe la Biblia la escribe desde su historia personal. El que escribe la Biblia la escribe tomando elementos de su mentalidad y de su cultura. Y no tiene nada que ver la cultura de un semita con la cultura de un greco-romano. Los grecorromanos, que somos nosotros, somos gente de acta notarial. Nos gustan decir las cosas como objetivamente son. Es decir, han venido a mi casa 86 adultos y 2 niños. Entonces somos de exactitudes. Para nosotros lo importante es el dato objetivo. Para un semita no. Para un semita, para el hombre de la Biblia, lo que realmente es fundamental no son las cosas, sino la sensación que le producen las cosas. Por ejemplo, tú dices: he salido al campo y había un árbol de 5 metros de diámetro en la copa, con un tronco grande y daba una buena sombra. Y el árbol además era una encina. ¿Y lo que dices? ¿Qué dice el hombre de la Biblia? En medio del camino nos encontramos con el frescor de Dios que nos cubrió. La sombra que venía de lo alto nos hizo descansar y tal. Es la sensación que le produce. Traducciones de la Biblia. Claudio, me preguntas. En español, en castellano, quizá hoy la más completa, y de muchísimos especialistas, sea la traducción de Nácar Colunga. Por supuesto, la Nueva Biblia Española de Alonso Sequer, olvidado de ella. Las traducciones panamericanas dejan muchísimo que desear. La Biblia de Jerusalén, que en su momento pareció el non plus ultra, no está buena. Nácar Colunga es lo menos malo. Entonces, fijaos que pretendemos la oficial de la Conferencia Episcopal Española. La última tradición me parece muy pobre, porque es una traducción que ha intentado ser políticamente correcta. Y en la traducción que se ve a veces en la liturgia, donde hay cambios, hay modo de ver peligrosos. Por ejemplo, la traducción clásica del Magnificat es: proclama mi alma la grandeza del Señor porque ha mirado la humillación de su esclava. La traducción ahora que se ha hecho es: ha mirado la humildad. No es igual humildad que humillación. Uno es humilde, pero la humillación significa mucho más. Por ejemplo, lo de cada vez que se habla del Señor de los ejércitos, ahora se traduce por el Señor del universo. Yo esta última traducción tengo muchas reservas. Os estaba diciendo que a la hora de llegar al texto bíblico tenemos que meternos. La Straubinger yo no la he trabajado. Lo siento. Tenemos que meternos en hace 2000, 2500 años, en un idioma que no es el nuestro y con una mentalidad semita. Por tanto, vamos a ir con mucha tranquilidad. Después,
sigue diciendo que para comprender la Sagrada Escritura hay que atender a los géneros literarios, porque no todos los libros son iguales. No es igual un libro histórico que un libro profético, que un libro poético. No es igual. No es igual. Claro, si es un libro histórico, da datos. Si es un libro poético, vaya usted a saber. Es decir, si yo digo, el corazón se me sale del pecho, y es un libro de medicina, el médico dice, cuando un corazón se sale del pecho, el señor se muere. Si es una poesía, digo, ante mi amada el corazón se me sale del pecho, hay que entenderlo de otra manera. Entonces, claro, hay que saber la mentalidad. Os voy a poner un ejemplo. Hola, José María, buenas noches. Ahora te cuento. Os voy a poner un ejemplo. Si ahí me llega una carta de la tía María y me dice, hijo, esta carta es para despedirme de ti, me siento muy mal, ha llegado el final de mis días, ¿yo qué hago? Si la tía María, que es la que manda la carta, jamás se ha quejado y me dice, estoy muy mal, ha llegado el final de mis días, cojo y salgo corriendo porque la tía María se muere. Ahora, si la tía María todas las semanas me dice que se va a morir, pues me dice, me muero, digo así como el mes pasado. Hay que meterse en todo eso para poder entender ciertas cosas. El Génesis. El Génesis es un género especial que es el Pentateuco, que son los libros de la revelación. A ver, puede entrar en todos los históricos, pero cuenta muchas cosas históricas. Y el Apocalipsis, el género apocalíptico, que es el género de la visión del final de los tiempos, como puede ser, por ejemplo, el libro de Daniel. Siguiendo con esto, meterse en lo que se quiere decir, hay que meterse en su tiempo, en la cultura y en las formas narrativas usadas para muchas cosas. Dicho eso, como veis, simplemente deciros, no es nada fácil aproximarte a una interpretación medio seria de la Sagrada Escritura si no es desde una gran formación. Por tanto, esa es la primera dificultad. Seguimos con más dificultades. ¿Hay algún criterio que nos pueda servir a los profanos para interpretar correctamente la Escritura? Pues hay algunas cosas. Uno de ellos, interpretarla en continuidad con toda la Biblia, e interpretarla en continuidad con la tradición viva de la Iglesia. Uno que conoce su fe tiene que interpretar la Escritura de forma que sea concorde con la fe que hemos recibido. Y por supuesto, sometido en cualquier caso a la última instancia de lo que la Iglesia nos pueda decir. Yo creo que a la hora de interpretar la Biblia, lo que hay es, como en todas cosas, una gran manipulación. Porque todo el que quiere demostrar algo, al final retuerce la Escritura para traer el agua a su molino. Por ejemplo, tú dices, tal cosa que dice la Biblia. Y no falta el listo que diga, bueno, sí, pero en realidad hay que ver cómo se toma, porque esto es un añadido muy posterior, por tanto no tiene la fuerza que tenía. O te sale otro más listo y dice, bueno, esto era así, pero se ha encontrado un papiro copto que añade la palabra no sé qué, que además significa lo otro. Si alguien saca de la Biblia conclusiones que no son las de la fe de la Iglesia, directamente le mandáis a hacer puñetas porque le está tomando el pelo. Hace no mucho un amigo me decía que estaba yendo a las clases de Biblia y que el profesor explicaba cosas. Y yo le dije,
Y estas interpretaciones de vuestro profesor, ¿hay algo que las avale? Es decir, un documento de la Pontificia Comisión Bíblica, un documento de la Iglesia, No, él ha dicho que es su opinión. Pues si uno explica la Sagrada Escritura y dice, lo que digo son mis opiniones, yo a esas clases de luego no voy. Porque me parecen de una falta de rigor intelectual impresionante. Bueno, es que, Claudio, vamos a ver lo que se llama manipular la palabra de Dios. Es que nos metemos en conceptos complicados. Yo les digo que hay documentos, hay criterios de interpretación y tenemos el concilio que dice cómo hay que interpretarla y más adelante va a decir todavía más cosas. De momento, lo que dice el concilio es que es complicado la exégesis, la interpretación, que hay que dejarla a especialistas, pero que el estudio de la Escritura debe estar sometido a la unidad de toda la Sagrada Escritura y teniendo en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. La analogía de la fe, ¿qué significa? Que las cosas de la fe tienen una relación unas con otras. Ahí tiene que ir todo. Por tanto, todo aquel que quiera interpretar la Sagrada Escritura, sabiendo que es complicada, unidad de la fe, tradición de la Iglesia, unidad de la Escritura y, en última instancia, someterse al criterio de la Iglesia, que dice el concilio que tiene el mandato y el ministerio divino de conservar y de interpretar la palabra de Dios. Y yo, si es una opinión personal, sí creo que en esto la Iglesia ha tenido una importante dejadez de funciones. Bueno, cada cual interprete lo que quiera. Hola César. Cada cual diga lo que le parezca. Que cada cual investigue. Y hemos tolerado una serie de interpretaciones que no son las de la Iglesia. Es verdad que siempre hay mucho listo, y coge la Biblia y tal. Que lo haga un protestante está bien, es su obligación, libre examen. Que lo haga un católico, nunca, jamás. Nunca en jamás de los jamases. Bien. Claro, relativismo una vez más. Hoy, el gran problema de la Iglesia no es la pederastia, que es un problema muy gordo, no es el dinero, que es un problema muy gordo, no. El gran problema de la Iglesia es el relativismo y la falta de autoridad. Porque una cosa es que uno sea pecador y otra cosa es que digo ser pecador que no serlo. Por tanto, con la Biblia mucho cuidado, porque estamos metiendo mucho veneno. Y sobre todo el veneno que metemos, sentido literal, no, José María, no, es muy peligroso, el sentido literal. Pues sentido literal, José María, imagínate, si llega cantando a cantares y dice, mi amada va saltando por los campos como un zarbatillo. Eso sentido literal queda bastante complicado, ¿no? Y además, el sentido literal, una cosa es en un libro histórico, un milagro de Cristo, y otra cosa es en libros proféticos, en libros poéticos, en libros sapienciales, donde la imagen es... En algunos sitios es lógico, sobre todo en libros históricos se puede ir a lo literal. En otros sitios se complican bastante las cosas, se complican bastante las cosas. El número 13 habla de la condescendencia de Dios. Y dice, que es otro gran criterio, que hay que entender en la Escritura cómo Dios es paciente, condescendiente con nosotros, y que Dios ha querido que su palabra sea una palabra para nuestra santificación. Siendo semejante a los hombres, y quiso hablarnos en un lenguaje que tiene mucho que ver con los hombres, para que pudiéramos conocer mejor su palabra. Vamos al capítulo 4, el Antiguo Testamento. De aquí pueden salir muchas cosas. La historia de la salvación consignada en los libros del Antiguo Testamento. Vamos a ver.
si puedo yo aquí ser claro. Pecado original, Adán y Eva se separan de Dios, y desde ahí lo que Dios hace es, pensando en la salvación, Dios la trae, formándose un pueblo y preparándolo para que ese pueblo pueda ser el origen de la salvación, y desde ese pueblo la salvación se extienda a todos los hombres. Luego, la creación de Israel, es decir, como de repente la revelación a la humanidad entera se hace muy complicada, Dios elige a un pueblo, Israel. A ese pueblo le confía sus promesas. Abraham, Israel, Moisés, le va acompañando con signos, le va educando, se va haciendo entender. Cuando llega un momento, envía a los profetas. Y Dios tiene ese pueblo porque quiso que fuera un pueblo el que acogiera su revelación, quiso que en ese pueblo un día pudiera nacer su hijo, y que su hijo ya, desde ahí, diera el salto de la fe a toda la humanidad. Por tanto, el Antiguo Testamento es contemplar cómo Dios va formando un pueblo y lo educa para que un día acoja la revelación definitiva en Jesucristo. Esto es el Antiguo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, lo que sí vemos es cómo la palabra profética y los hechos van apuntando al futuro, y por otra parte, también vemos cómo efectivamente en el mismo Evangelio, con mucha frecuencia se nos dice, para que se cumpliera la Escritura, según lo habían dicho las Escrituras, según estaba consignado en las Escrituras. Entonces, es Dios el que quiere ir educando a su pueblo. Bien, y claro, y Dios lo va haciendo de maneras que hoy nos pueden resultar escandalosas. Vamos a ver. Las cosas hay que interpretarlas en su contexto cultural e histórico. Hoy el ojo por ojo y el diente por diente nos parece una barbaridad, pero cuando vivías en una época en la que por un ojo al otro quitaban la vida, una ley que dijera ojo por ojo y diente por diente era un enorme avance, en cuanto que ponía unos límites. Entonces tenemos que verlo como era. Más cosas. Cuando hablamos de la revelación de Dios y hablamos de Egipto, estamos hablando de hace 3000 años. Pensemos lo que era la humanidad hace 3000 años. Ni se le podía hablar, ni se le podía razonar como podemos razonar hoy. En algunas cosas quizá mejor, en otras cosas quizá peor. Os voy a poner una comparación para que entendamos cómo la revelación se va haciendo de alguna manera progresiva. Imaginad, que sois padres, que tenéis un niño. Y un niño con 2-3 añitos tiene la santa manía de meter los deditos chupados en los enchufes de la luz. ¿Cómo le explicas tú al niño que eso no se hace? ¿Le das una clase de física para que sepa lo que es una corriente de electrones? ¿Y le cuentas cómo la humedad puede aumentar? ¿Una clase de física? Cuando un niño de 2-3 añitos se empeña en meter los dedos en el enchufe, el padre y la madre, después de 2 veces que no, le da un palmetazo y el niño espabila. Cuando le quiere meter los dedos en el enchufe es un niño con 32 años, claro, lo del cachete no funciona. Pero que entendamos que vamos educando de alguna manera. Imaginad un pueblo que ha ido a Egipto. Estamos hablando de hace 3000 años. Y que Dios lo quiere educar para sí. ¿Qué hace Dios? ¿Le hace discursos? Bueno, pues no. Dios hace pequeños chantajes.
vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. En la medida en que vosotros vayáis asumiendo que hay un solo Dios, y en la medida en que vosotros vayáis asumiendo que hay 10 mandamientos que se deben cumplir, en esa medida yo os voy a ayudar. Os voy a hacer libres, vais a ganar en las batallas, vais a tener una tierra. La gente lo entiende así. El libro de los jueces es un libro muy curioso, porque va explicando cómo la relación de Dios con su pueblo y cómo Dios va educando a un pueblo. La gente se volcaba con Dios y eran fieles. Ganaban la batalla, estaban tranquilos, tenían prosperidad, tenían no sé qué, tan contentos. La gente se iba confiando, empezaba a apartarse de los mandatos de Dios. Venían los pueblos extranjeros, los dominaban, mataban a no sé cuántos, los quemaban las cosechas. ¡Ay, qué malos hemos sido! Hay que volver a Dios. Entonces Dios nos mandaba un salvador, un juez, un liberador, y otra vez para adelante. Esa es la pedagogía que emplea Dios. Como a veces la emplea un padre con el niño. Si me haces tal cosa, tienes este premio. Y si no, tienes tal castigo. Hombre, educar con premio y castigo. Pues cuando el niño tiene 5, 6, 7 años, a lo mejor es lo que necesita. Cuando tiene 40 años, no, hay que educar de otra manera. Entonces, Dios va revelándose, va acercándose a base de un me das, te doy, me fallas, te fallo. Y cuando llega el destierro de Babilonia, que es lo peor que le pudo pasar al pueblo de Israel, digo lo peor, porque dentro de la promesa estaba una tierra, un Dios y un templo. Cuando llega el destierro a Babilonia, los echan de su tierra, los impiden el culto a su Dios y destruyen el templo. Imagina aquello lo que es, ¿no? ¿Por qué lo hace Dios? Porque el pueblo se ha abandonado de tal manera, se ha alejado de su Dios de tal manera, que Dios dice, hasta aquí hemos llegado. Se acabó, fuera de aquí todos. Y al final volverá un pequeño resto, con el cual tratarán de reconstruir Israel. Digo todo esto porque es ridículo cuando la gente dice, no, es que claro, llegaron los judíos a un pueblo y lo consagraron al anatema, al harem, el famoso harem del anatema. ¿Qué es el anatema? Que llegaban a un pueblo, lo arrasaban y no dejaban nada. Mataban hombres, animales y quemaban el pueblo. ¡Qué brutos! Hombre, brutos no, lo siguen haciendo los rusos con Ucrania en este momento. Pero, estaba hablando de hace 3.000 años. ¿De 3.000 años? Os cuento todo esto para que entendamos cómo Dios, con el Antiguo Testamento, va educando y formando a un pueblo para que sea su pueblo. Y de ahí llegue, y a ese pueblo llegue el Mesías, y de ahí vaya la fe a todas las naciones, y cómo Dios se va revelando poco a poco. Esto, algunas cosas bestiales, ¿no? Que son bestiales. Pero esto es lo que hay. Y Dios va revelándose así. Claro, el anatema era el mandato de Dios. Cuando lleguéis a un sitio, arrasar con todo. ¿Qué sentido tenía? No dejéis nada que os pueda contaminar. Y claro, pero tenemos que entender, el anatema, Claudio, en aquel contexto. Hoy Dios a nadie pide que arrases con una nación. Entonces sí, porque había un peligro de decir, conquistamos una nación, dejamos sus templos levantados y dejamos gente con la antigua fe, cogemos la nación y al final, según llegamos, nos contaminamos con lo que tenían. No, para no contaminarse, se acabó. Ni casa, ni templo, ni costumbres, se arrasa y todo nuevo. Pero eso hay que entenderlo con una mentalidad de hace 2.500 años. Pretender, que cuando la gente dice, no, claro, es que qué brutos eran en la Edad Media. No, perdón, en la Edad Media y eran brutos en unas cosas y eran muy listos en otra. Hay que entender el Antiguo Testamento como un Dios que educa a su pueblo
y lo va educando y avanzando en la educación en la medida que el pueblo avanza. Jesucristo nunca dijo, id al mundo entero y arrasad con todo. A Cristo. Habían pasado 1000 años, era otra época. El ejemplo que os he puesto del niño pequeño es clarísimo. Nadie a un niño de 20 años le da un manotazo porque toca un enchufe. Pero yo creo que un padre, cuando un niño toca un enchufe y le da un manotazo en la mano, le está haciendo un enorme favor. ¡Ay, qué padre tan bruto que ha dado al niño en la mano! Sí, claro, está un enorme favor. Pero esto era así de claro. Voy a seguir otro numerito más que me queda por aquí y luego podemos comentar alguna cosa más si queréis incluso de la actualidad, que es el número 16. Dice así: Dios, pues, inspirador y autor de ambos testamentos, claro, Antiguo Testamento, todo lo que se narra hasta la venida de Cristo es palabra de Dios, Nuevo Testamento, desde Cristo, también es palabra de Dios. Dice, Dios dispuso las cosas tan severamente que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo. Si cogéis escritos de los Santos Padres, ellos van diciendo cómo cosas del Antiguo Testamento están prefigurando. En las aguas del diluvio se prefigura ya el bautismo. Van prefigurando. Y en la medida que has conocido a Cristo, pasaje del Antiguo Testamento que no terminabas de comprender, dices, ahora comprendo que le estaba refiriendo a Cristo. Los cantos del siervo de Yahvé, ¿no? Mirad mi sierva a quien sostengo. No parecía un nombre. Besaron mi barba y tal. Socio. Claro, hay, Juan, la antigua herejía de Marción, según la cual el Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo son distintos. Pero claro, socio. Porque claro, el Dios del Antiguo Testamento es el Dios terrible y el del Nuevo es el Dios misericordioso. Eso es viejo como la tos. Y no está superadísimo hace siglos. O sea, los marcionitas están hace siglos superados. Es que era malo y este era bueno. No, miren ustedes, o sea, ni malo ni bueno. Porque si nos ponemos tiquismiquis, el Dios bueno del Nuevo Testamento es el que va al templo y coge un cordel y echa a todo el mundo fuera. Y el Dios bueno del Nuevo Testamento es el que llama raza de víboras a los fariseos. O sea, mucho cuidado, ¿eh? Es lo mismo. Sigo leyendo este punto, que me parece que es interesante. El Nuevo Testamento está latente en el Antiguo, y el Antiguo está patente en el Nuevo. Por eso digo que cuántas veces los padres de la Iglesia dicen, en este acontecimiento se prefiguraba tal y tal y tal. Y al revés, en el Nuevo Testamento. Y para que se cumpliera la Escritura, y para que se cumpliera la Escritura, y para que se cumpliera la Escritura. Y esto lo dijo para que se cumpliera constantemente. Sigue diciendo, termino con esto. Aunque Cristo fundó el Nuevo Testamento en su sangre, no obstante, los libros del Antiguo Testamento, recibidos íntegramente en la proclamación evangélica, adquieren y manifiestan su plena significación en el Nuevo Testamento, ilustrándolo y explicándolo al mismo tiempo. Bien, en esto también hay que ser especialmente cuidadosos. Hay bueno, el arrianismo está superado y ha vuelto a aparecer. Hoy somos muy arrianos. Es decir, hay muchas cosas con las que tenemos que tener cuidado, ¿no? Una de ellas es la gente que te dice que, por ejemplo, que los relatos de la pasión están manipulados para que coincidieran con lo que habían dicho los profetas. En definitiva es cargarse todo y ya no saben cómo hacerlo. Pero sigue siendo lo que hay.
No sé, con lo que está explicando, ¿queréis hacer algún comentario, alguna sugerencia, alguna aclaración, alguna petición del oyente o del escuchante? No os veo yo con muchas ganas de diálogo. Bueno, os voy a contar un par de cosas. Una de ellas, la semana que viene no vamos a tener clase. La razón, servidor se va de ejercicios, de lunes a viernes. Entonces, pues mirad, podía sacar un rato, pero me parece que lo más sensato es que el tiempo de ejercicios lo dedique a lo que tengo que dedicarlo, a estar tranquilo, a rezar, a leer, a encontrarme con el Señor. A ver, dos cosas. Los leccionarios nuevos. A mí, los leccionarios nuevos y las traducciones nuevas del misal no terminan de convencerme. No terminan de convencerme. Porque creo que en muchas cosas han intentado ser políticamente correctos y quitar cualquier cosa que pudiera molestar. El Dios de los ejércitos. Bueno, a mí todo eso me parece que es un error serio. Más importante los evangelios que las cartas apostólicas. A ver, Manuel, los evangelios son libros inspirados como lo son los 74 libros de la Biblia. Es verdad que el evangelio, por recoger la palabra y los hechos del mismo Señor, tiene una veneración muy importante en la Iglesia. En la Iglesia hay que fijarse en los gestos para descubrir el valor de las cosas. Y de la misma manera que escuchamos la Sagrada Escritura sentados, el Evangelio lo escuchamos de pie, porque es la palabra de Cristo y porque además la escucha del Evangelio nos debe llevar a ponernos en camino inmediatamente para cumplir lo dicho por el Señor. Lo último de Viganó, Lourdes, no lo he escuchado. Son tantas cosas que no lleva tanto. Pero bueno, a mí particularmente hay traducciones de algunos prefacios y de algunos fragmentos que, como las sé de memoria, cuando ahora las oigo, me rechinan. Es decir, el Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Eso lo hemos leído siempre. Ahora el Señor del universo está con nosotros. No, es que la gente no entiende. Pues se le explica. Porque si vamos con que la gente no entiende, podemos caer en un simplismo total. El Quijote. Un caballero adarga antigua y tal. Pues como la gente no sabe lo que es la adarga, decimos lanza. Qué verdad. La gente no entiende, se le explica. Ya está. Rece por nosotros, rezaré. Entonces, un par de cosillas o tres. Una, que la semana que viene no tenemos la clase porque estoy lo que estoy. Y que el sábado 18, desde las 11 de la mañana, 11 de la mañana, hasta la hora de comida, sobre todo, tendremos retiro en Braojos, si algunos animáis a acompañarnos. Habrá una plática que dará un servidor. Después tendremos adoración y un tiempo de adoración y de confesiones. Luego la misa y la comida. Y después de comer tranquilamente el rosario. Y la comida va a ser compartida. Cada cual trae lo que pueda. Pues mira, lo ponemos en común y sea lo que Dios quiera. O sea que ahí nos veremos. La misa con munición feminista. Si no me contengo, voy a soltar 2 o 3 tacos y no debo hacerlo. A mí me parece que lo que no podemos hacer es dedicarnos a agradar al mundo y se pone de moda el feminismo y yo más feminista que nadie. Yo me parece que es una tomadura de pelo y de las gordas. O sea, las misas no son ni feministas ni machistas. Hay una liturgia de la Iglesia que se hace. Entonces, tener que meter la misa feminista, Adela puede hacer muchas cosas, se puede meter. Pero es ridículo que en una iglesia como la nuestra caigamos en esas memeces. Vamos a ver. No se fue en noviembre.
actos en contra de la violencia contra la mujer. Los carteles morados. Y diciendo, ¡ay, pedimos que en las iglesias católicas se toquen las campanas en repulsa! Vamos a ver. Mi pregunta es, ¿alguna vez se ha pedido que se toquen las campanas en favor de las víctimas del terrorismo? ¿Alguna vez se han tocado las campanas como denuncia por las 100.000 víctimas del aborto que tenemos cada año en España? No. Pues miren ustedes, si no tocamos las campanas protestando por los 100.000 abortos, y les tocamos por las mujeres muertas a manos de sus parejas, no estamos a favor de la mujer. Estamos fomentando ideología, lo cual no me gusta nada. No me gusta nada. Entonces, y claro, y lo que ya te saca de quicio es que te llega el guión litúrgico y te encuentras con lo siguiente. ¿Quién lo ha hecho? Cáritas, Justicia y Paz, la CONFER, la JOC, la JEC y la OAC. Todas religiones católicas. Se vayan a hacer puñetas. Os voy a contar una cosa, pero no me importa decirlo. Este año no me ha dado la gana de hacer la colecta para Manos Unidas. Porque si Manos Unidas se dedica a fomentar hasta en su revista la Agenda 2030, pues no me da la gana. No me da la gana. Pero como los pobres no se van a quedar sin colecta, yo este año lo que he hecho ha sido el día de Manos Unidas, porque me oigan la copia, a usted que me importa, el día de Manos Unidas hice una colecta para los pobres, porque no voy a privar a los pobres de la ayuda de los países ricos, y la colecta que saqué la envié para los cristianos de Siria, víctimas del terremoto, a través de ayuda a la Iglesia Necesitada, que me fío más de ellos que de Manos Unidas. Punto. Que ya está bien. Es que ya está bien. Está bien. Pues eso. Y si me oyen la copia, que me oigan. ¿No leíste lo que escribí ayer? Os lo cuento y no vamos a cenar. La famosa revista de la Codorniz, que decían que era la revista más audaz para el lector más inteligente. Bien, la Codorniz, perfecto. Y contaban que la Codorniz de vez en cuando la Codorniz, pues tenía secuestros de ediciones, pues se pasaban de listos. Y contaban las malas lenguas que en una ocasión que les cerraron la revista por la censura, publicaron a la semana siguiente unos versos que decían así: perdón por los palabras, aquí somos todos adultos. Bombín es a bombón como cojín es a X. Y nos importa 3X que nos cierren la edición. Pues bombín es a bombón como cojín es a X. Y a mí me importa 3X que me hagan cualquier reconvención. Queda claro, ¿no? Decía Séneca a Nerón: tu poder está en mi miedo. No te tengo miedo, no tienes poder. Miren, yo digo lo que creo que tengo que decir. Punto. O sea, no. Ya está. Yo digo lo que tengo que decir. Lo que creo que en conciencia tengo que decir. Y me parece que hay temas que son tristes y que en nuestra iglesia estemos tan preocupados por las mujeres víctimas de la violencia de género, que además la violencia de género ya no existe. Porque como si yo mato a una señora, según me cogen de la mano, digo que en ese mismo momento me convierto en señora, tampoco es violencia de género. Entonces, ¿esto qué cachondeo es? Bueno, pues a eso vamos. Entonces, no vamos a cenar. Que la semana que viene libramos. Y que si el sábado 18 alguien se anima, que venga abrigado, que la iglesia de Braojos es fresquita a pesar de la calefacción. Y lo que haremos será, os digo, mi intención es una charla, que el título es
vivir la fe en tiempos de crisis, que le voy a dar yo. Después de Santiago he puesto 1 hora, y la hora esa es, bueno, pues para que podamos estar rezando. Si alguien quiere aprovechar para darse un paseo y tal, yo me estaré disponible para confesar. Misa a la 1, comida, y después de comer, cuando nos apetezca, los que estemos, rezamos el rosario y ya está. Y nada más. Así que, Beatriz, si te animas, nos encantará estar contigo. Deberes. Pues como cada día voy más lento, pues nos meteremos con el Nuevo Testamento. A partir del número 17, 18, 19 y 20. 17, 18, 19 y 20. No, Isabel, no te confundas. No te confundas, Isabel. Y te voy a decir algo. En una ocasión, perdonadme que hoy me largue un poquito más, a un gran amigo mío, catedrático de historia medieval y creyente, practicante y convencido y militante como vosotros, de vuestro estilo, le dije, oye, me han dejado un DVD de una película sobre los Borgia. Digo, lo único, yo prudente le dije, lo único creo que es un poco escabroso. Y este amigo mío, catedrático de historia, dijo, ¿escabroso? ¿Muy escabroso? Sí, dice, no te preocupes, que se han quedado cortos. Pero me dijo algo que me hizo reflexionar. El Papa Borgia, en cuanto a escabroso, sin vergüenza, desde el punto de vista, lo que usted quiera. Eso sí, ¿eh? En temas de moral, derecho, fe y defender la Iglesia, nadie le puede reprochar nada. Interesante, ¿eh? Interesante. Por eso te decía que yo no soy íntegro, soy un pecador más. Pero entre ser un pecador y que no me importe nada la vida de la Iglesia, por ahí sí que no. Por ahí sí que no. Pecador, puedo ser pecador más que nadie. Pero el dogma y la moral no se tocan, ¿eh? Y si yo, el día que me toque comparecer delante de Dios, yo creo que podré aguantar la mirada diciéndole, mire, señor, he sido personalmente la última calamidad. Ahora, intenté predicar la fe íntegra, intenté vivir mi fe, intenté transmitirla a los demás. Ahora, personalmente, una calamidad. Yo creo que eso ante Dios lo puedo aguantar. Ahora, decirle a Dios, bueno, tampoco era tan pecador, y además, ¿qué más da? Caramba, a ver quién le aguanta a Dios la mirada hablando así, ¿no? Bueno, que buenas noches y a cenar. Yo estoy muerto matado. Pues ¿sabéis lo que me ha pasado? Que entre ayer y hoy me han cambiado los muebles de la cocina. Estoy agotado. Tengo la casa llena de trastos hasta arriba, de porquería hasta aquí. Y hasta que yo esto lo ponga en condiciones me va a costar. Pero bueno, bendito sea Dios. Así que me voy a hacer la cena y voy a estrenar los muebles de mi cocina. ¡Hala! Buenas noches. Feliz descanso.